Buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo. Tenemos a un invitado de lujo, al ex congresista, al ex ministro, ahora conductor del programa de Willax, Rey con Barba, a quien le damos las gracias por su tiempo, por estar aquí, sin antes recordarles a nuestro público que nos está viendo que este programa se transmite por VHTV, que es el canal 03, por el sitio web de Noticias Lab, Abeja, por las redes de la Coordinadora Republicana y por mis redes sociales. Estimado Rafael Rey, muchas gracias por su tiempo. A ti, Cristian, muchas gracias por la invitación. Dime, ¿en qué soy útil? Bueno, lo hemos convocado hoy viernes 25 porque lamentablemente lo están criticando injustamente. Yo soy muy partícipe de que las críticas ayudan a que el gobernante de turno haga un buen trabajo y por supuesto todo nuestro apoyo. Pero vamos por el tema de los peajes, rutas de Lima. Este programa que nos ven puros jóvenes, ¿nos podría explicar, ya que usted considera de que Rutas de Lima no es Odebrecht, ¿No es qué? no es Odebrecht? Mira, bueno, yo he dicho ya todo lo que tenía que decir al respecto y me parece que he sido claro. El que quiere comprender mi posición la comprende, el que no desea comprenderla no la comprende. Lo único que yo percibo es que eh, se puede y se debe poner todos los medios para asegurar que un contrato responda a la legalidad. Yo no tengo ningún inconveniente en que se denuncie una posibilidad de nulidad de contrato por la razón que sea, incluyendo la de corrupción. Lo que creo es que hay que respetar el Estado de Derecho, lo que creo es que hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que establecen las normas y la Constitución. Y entonces simplemente mi oposición a la pretensión, que creo que ya la ha comprendido que estaba en un error en su proceder, creo que el alcalde ha comprendido eso, no se puede declarar unilateralmente la nulidad o la caducidad de un contrato a menos que se acuda a la autoridad que le corresponde y que tiene la atribución para declarar esa nulidad. En la Constitución peruana hay dos, digamos, posibles eh, instituciones que tienen atribución para declarar la nulidad de contratos, aparte del acuerdo de las partes, digamos, ¿no? Que es el Poder Judicial, por un lado, y digamos, el servicio arbitral, por otro, ¿no? O sea, la institución del arbitraje internacional. Con lo cual, si este contrato, como en efecto fue, está pactado, suscrito y sometido a la jurisdicción arbitral, entonces, para declarar esa nulidad hay que acudir a la decisión arbitral, a los árbitros que están establecidos o que se establecen en función de las normas internacionales que Perú ha firmado. Eso es todo. Esa era mi posición. Yo no defiendo, por supuesto, digamos, he estudiado el tema, he escuchado a ambas partes, yo he conversado con el alcalde muchas veces antes de pronunciarme públicamente, he conocido cuál era su opinión y la opinión del municipio, siguiendo la opinión suya. También hablé con la otra parte, con la gente de Rutas de Lima, y lo que yo pude comprobar es que algunas de las cosas que se estaban diciendo no correspondían a la verdad. Por ejemplo, evidentemente digamos, es posible pensar que una empresa es lo mismo que otra. Sí, es posible. Alguien puede pensar eh, que, por ejemplo, Brookfield es lo mismo que Odebrecht. Bueno, sí, se puede pensar. Ahora, lo que creo es que hay que hacer la tarea, hay que Claro. averiguar. Yo he entrado a la página web de Brookfield y me encuentro con que es una empresa que existe desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX, 1800 y pico, y que hizo inversiones, mejor dicho, que hoy tiene inversiones en el mundo por más de 750 mil millones de dólares.
que tiene más de 205.000 empleados a nivel del mundo, que es la empresa 117 en tamaño de todas las empresas del mundo, y está entre las 5 primeras o más importantes fondos de inversión del mundo. Entonces, claro, decirme que una empresa de esa categoría es lo mismo o son lo mismo que los sinvergüenzas, los corruptos de Odebrecht, ya, en fin, me parece un poquito, afirmar eso me parece un poquito como falta de responsabilidad, ¿no? O por lo menos una muestra de desconocimiento, ¿no? Lo menos que se puede hacer es verificar eso, ¿no? Y yo creo que haberlo verificado. Y resulta que entrando a la página web de ellos me entero de una cosa que también me sorprendió. Resulta que el número 2 de Brookfield en el mundo es nada menos que el ex gobernador del Banco Central de Canadá y también antes ex gobernador del Banco Central de Inglaterra. O sea, un hombre con una experiencia y con un reconocimiento mundial. Es un hombre conocidísimo en Canadá y en Inglaterra. Imagínense, una persona de esa categoría es la segunda en importancia entre los funcionarios mundiales de esta empresa Brookfield, ¿no? Entonces, suponer Claro. que ellos se van a prestar a una incorrección es por lo menos aventurado. Por otro lado, también se ha dicho, y cosa que no es correcta, que cuando Brookfield le compró a Odebrecht las acciones, la mayor parte de las acciones en este consorcio, Claro. ya se conocía lo corrupto que era la empresa Odebrecht. Eso no es exacto, porque la compra se realiza, Brookfield le compra las acciones a Odebrecht en junio del año 2016. Y si bien Marcelo Odebrecht estaba detenido, ¿no? Estaba preso, estaba condenado, la condena de Marcelo Odebrecht no hacía referencia a nada fuera de Brasil. Era un problema con Petrobras de Brasil. Es decir, estaba limitado en ese momento a un escándalo en Brasil. No se sabía nada de la corrupción que después la hemos conocido en otro país de Sudamérica y en el Perú. Eso se conoció en el Perú recién a partir de diciembre, fines de diciembre del año 2016, es decir, casi 7 meses después de que Brookfield había comprado las acciones de Odebrecht, cuando por Estados Unidos anuncia que le va a multar a la empresa Odebrecht por haber utilizado sus bancos, el sistema financiero americano, para coimear, ¿no?, a diversas autoridades en distintos países de Sudamérica. Solamente a partir del año 2017 y 2018 es que se conocen las gravísimas irregularidades de los sinvergüenzas de Odebrecht en el Perú, no antes. Pero por otro lado, hay otra cosa que la gente no sabe porque no tiene por qué saberla, porque no conoce y porque lamentablemente los medios de comunicación no le informan, que es lo siguiente. Uno podría decir, con toda razón, sí, pero de todas maneras, Brookfield todavía tiene el 25% de las acciones del consorcio. Sí, eso es verdad, pero hay que conocer la historia completa. Resulta que cuando Brookfield quiso comprarle el íntegro de las acciones a Odebrecht, la Municipalidad de Lima observó que no podían hacerlo, porque Odebrecht estaba calificado desde el inicio como operador estratégico de la concesión. Es decir, y estaba obligado a mantener por lo menos el 25% del accionariado del consorcio. Entonces, Brookfield no pudo comprarle el total de las acciones que tenía Odebrecht, que eran el 90%. Solo le compró lo que pudo, el 57%, porque Sigma, que es un consorcio pequeño, constituido, entre otros, por la ONP, nada menos, la ONP, o decir, las pensiones del sector público. Hay esa institución estatal, el FONAFE, que representa a las empresas del Estado, y otras inversiones individuales, tenían
esa empresa pequeña, Sigma, tenía el 10%, pero al momento de la compra de Brookfield, ellos elevan su participación y compran 8% más, por tanto pasan a tener 18% de las acciones. Entonces, hoy día, el consorcio Rutas de Lima está compuesto por el 57% de Brookfield, el 25% de Odebrecht y el 18% de Sigma, que es este pequeño consorcio. Ahora bien, lo que tampoco se sabe es que cuando se descubrió la corrupción grandísima de Odebrecht, Brookfield le plantea al municipio de Lima: señores, por favor, no nos interesa mantener a Odebrecht como socios, de manera que quisiéramos que estos salieran. Nómbrennos a nosotros, califíquennos a nosotros como operadores estratégicos y entonces ya podríamos comprar, entre comillas, el resto de acciones que tiene Odebrecht, ese 25%. Pero además, como el Perú ya tiene embargadas las cuentas, mejor dicho, embargadas esas acciones de Odebrecht del consorcio, entonces el dinero que pagaríamos por las acciones no irían a Odebrecht, porque las acciones están embargadas, irían al Estado peruano, porque están embargadas justamente para asegurar el pago de la miserable esa indemnización o compensación que el Perú les ha impuesto a Odebrecht, los fiscalillos estos, Pérez y Vela. Con lo cual, son varias cosas, ¿no? Después también se había firmado una cosa que no es correcta. O sea, evidentemente que eso está mal hecho y la culpa es del municipio. No se debe de firmar un convenio, un contrato de peaje si no existe una vía alterna en buen estado. Y la responsabilidad de mantener una vía alterna, es decir, para que la gente no tenga obligación de ir por el peaje. Yo estoy plenamente de acuerdo en que la gente no tiene que estar obligada a usar una vía pagando peaje. Tiene el derecho, debería de tener el derecho de poder elegir otra ruta, de repente un poquito más lenta, pero en la que no tenga que pagar. Eso, claro. Y hacerlo es responsabilidad del municipio de Lima, justamente, cosa que no han cumplido. Entonces, es falta del municipio, no de esta administración, de las anteriores, por supuesto, pero esta le toca, hoy por hoy, resolver ese problema. Tienen el deber de construir esa ruta digamos, esa vía alterna, que no tiene, y aquí termino, no tiene por qué pasar al lado de la vía por la que se paga peaje. No tiene que pasar junto a esa vía. Puede bordear, y menos si está, como se ha dicho, y es verdad, el peaje de Puente Piedra está entre dos cerros. Está bien, pero nadie pretende que la ruta tenga que ir junto, en paralelo y juntito, y justapuesta a la ruta. Pues, tampoco hay que atravesar el cerro, tampoco hay que hacer un túnel, el cerro, porque además está poblado por varias poblaciones. Entonces, pero sí se puede ir por otras vías, se puede construir una vía que vaya al costado del cerro, por ejemplo, ¿no? Es decir, en fin, lo que yo perseguía al hacer público mis averiguaciones era, uno, informar correctamente de todos estos detalles a la gente. Y segundo, procurar que se respeten las normas y el Estado de Derecho en el Perú, para que no las consecuencias de un accionar indebido contra lo que está establecido en las normas, en las leyes, podría acarrearnos un gravísimo problema a todos los peruanos. Porque claro, si se cancela un contrato y entonces se tiene que pagar una reparación civil a los otros, y esa reparación civil nos puede costar miles de millones de dólares, que tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo, nosotros. Entonces, las autoridades, como el alcalde, cualquier autoridad en el Perú, tiene que tener serenidad y prudencia para no hacer una cosa que no corresponda y que resulte que después nos perjudica. Varias veces hemos tenido el problema de que empresas a las que hemos expropiado o expoliado
o declarado nulo sus cosas, nos han hecho un juicio internacional en el arbitraje internacional y nos han sí, cobrado unas tremendas y así es. millonarias reparaciones. Yo no quiero eso. Claro, claro, es muy importante todo lo que nos está mencionando, estimado Rey. Es cierto, ahora teníamos una serie de cuestiones, pero usted ya las ha ido maniobrando. Excelente, excelente. También le iba a mencionar que, claro, el caso de Brookfield lo compra en el año 2016. Y es sorprendente que la gente está diciendo de que se adquirió con Odebrecht, todo eso, claro, eso es lamentable. Ahora también, yo quisiera saber qué es lo que usted piensa de que es lamentable de que este caso es un caso muy delicado, es un caso que lamentablemente he visto que otros medios no conocen el caso a esos detalles, porque yo he visto que usted en su programa, usted habla con los papeles este, en la mano. Ahora, usted, Es que, ya que, Cristian, sí, permíteme, también, permíteme una claro, pequeñísima introducción. Es que el papel del periodismo debe hacerse de esa manera. Es exacto, decir, el derecho humano que existe es el derecho a la información, que tiene dos partes. El derecho a informar, que es el que corresponde, vamos a decir, a cualquier persona que quiera dar una información o que quiera dar una opinión. Por tanto, corresponde a cualquiera que desee usar los medios de comunicación, también corresponde a los propios medios de comunicación, corresponde a los periodistas, a todo aquel que quiera informar u opinar. Ok, pero el mismo derecho a la información, ese derecho humano, también tiene otra parte, que es la parte pasiva, que es la que hace referencia al resto de los ciudadanos, que tienen el derecho a ser correctamente informados. Entonces, cuando el periodismo informa equivocadamente, sea por defecto, sea por ignorancia o sea por malicia, está atentando contra el derecho de los demás de ser correctamente informados. Entonces, si yo tengo, como tengo, un programa de opinión, yo no puedo opinar sobre una controversia pública, como es la de los peajes o cualquier otra, si yo no me entero bien del tema. Y sí, yo también lamento muchísimo que el periodismo nacional, en líneas generales, con pocas excepciones, desinforme a la población. Les dicen cosas o que no son verdad o no saben contar o informar todo lo que deberían de tener, toda la información que deberían de tener para poder sacar algunas conclusiones. Es muy fácil afirmar falsedades o repetir falsedades. Y es muy fácil difamar, hacer demagogia y decir cosas que la gente le gusta escuchar, pero que no son correctas, no son serias, no son, algunas veces no son verdad. Eso no está bien del periodismo. No te escucho, no te escucho. Has cortado tu micro. claro, a ver, claro, Ahora sí. a ver, es cierto todo lo que nos está comentando, estimado Rey, es cierto. Ahora, lamentablemente, digo lamentablemente, Rafael López Aliaga nos cae muy bien, entonces es que hay algunos medios se parcializan. Entonces, ahora, yo no No, quería tocar, yo soy amigo de así es, Rafael López Aliaga claro, también. así O es, sea, es que no es un problema, no es un problema personal, no se exacto, trata de un problema personal. así, Mi exacto, crítica claro, va a una acción, no va a la persona. Yo me he cuidado siempre de hablar con respeto de la persona de Rafael López Aliaga, al que conozco. Pero, claro. pero lo que pasa es que yo lo que he criticado es lo que pretendía y algunas de las cosas que estaba afirmando que no correspondían a la realidad, Claro. eso es todo. Claro, es cierto. Ahora, yo, admiro mucho esa parte en lo que usted no le importa llevarse bien con todo el mundo. Esa parte yo lo admiro de usted. Y yo sé lo que usted siente, ¿no? De que cuando tenemos un medio hay una responsabilidad por querer, Correcto. informar, claro. Ahora, ¿usted cree de que perdamos el juicio, entre comillas, perdamos el juicio porque estamos hablando más o menos, habría que una inversión de más de $1.000 millones? No, no, sí, sí. No, eso no puedo decirlo, yo no lo sé. O sea, Claro, eso lo tienen que claro, determinar los árbitros. Por un lado los árbitros y por otro lado el Poder Judicial. El Poder Judicial ha recibido una denuncia de lavado de activos
que ha presentado la alcaldía, la Municipalidad de Lima. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que lamentablemente eso no tiene asidero. Los penalistas a los que he consultado, los constitucionalistas a los que he consultado, porque yo soy ingeniero industrial, me han hecho ver que es la denuncia no está adecuadamente sustentada, ¿no? Eso por un lado, eso en cuanto al Poder Judicial del Perú, la parte penal. En cuanto a la parte arbitral, ¿no? Respecto del contrato, al margen de lo que es necesario hacer, lo que sería conveniente hacer para que la gente necesitada no siga pues, siendo sometida a una injusticia, vamos a llamarlo de una manera. Bueno, eso pasa por una renegociación que se puede intentar, pero claro, es difícil renegociar o negociar con una empresa a la que tú estás a la vez insultando o acusándola, ¿no? O sea, si yo te Claro, llamo a ti Ratas de Lima, en vez de llamarte Rutas de Lima, es difícil que difícil. esa empresa se siente a conversar con tranquilidad, por un lado. Por otro lado, si tú consideras y acusas a una empresa de ser corrupta, al margen de cualquier indicio, solo porque compraron una concesión de una empresa que sí, que claramente es corrupta, eso lo sabemos todos, ya no, nadie en su sano juicio defiende a la empresa Odebrecht, que era evidentemente una empresa súper corrupta. Entonces, pero el decir que es lo mismo, que la empresa es la misma, que Brookfield es lo mismo que Odebrecht, o que necesariamente compró de mala fe sabiendo de la corrupción de Odebrecht, ya eso es una suposición que no necesariamente es correcta y por tanto ahí los árbitros tendrán que decidir. Yo no me meto en eso. Como le mencioné antes, ¿no? Yo no quería tocar el tema de Rafael Rey contra Aliaga o Aliaga contra Rey. Yo no quisiera entrar en ese tema, pero sí es importante mencionar y sobre todo es agradezco a los jóvenes que siempre nos ven, que siempre nos escriben, es agradezco, de que no me parece correcto de que Aliaga, por muy bien que me caiga, no me parece bien lo que él hace de que te da a usted de corrupto, que se vendió a Odebrecht, que ahora es un caviar, de verdad no me parece correcto y le doy las gracias por estar aquí, porque no me parece correcto. Yo sé desde su calidad como su persona Eso a y mí, qué respondería al respecto. no, yo no quiero responder. Yo creo que la gente tiene derecho a pensar lo que ellos quieran, ¿no? Yo sí sé que tendré que, cuando me muera, tendré que dar cuenta a Dios sobre la intención con la que yo he procedido en mi vida. Me duele que se expresen de esa manera, porque claro, como cualquier ser humano, que lo insulten, que lo califiquen indebidamente o difamatoria o calumniándolo, pues duele, ¿no? Lo que sí es Sí. importante, repito, es que quede muy claro, yo en mi papel de hacer periodismo, porque no soy periodista, de hacer periodismo, si yo tengo, yo lo he reclamado siempre, incluso cuando estuve en la vida política, siempre se lo reclamé a los medios de comunicación y les decía, señores periodistas, ustedes sostienen que basta que algo sea verosímil para poder informarlo en la prensa. Y ustedes, en mi concepto, se equivocan tremendamente. Por ese mismo raciocinio que te hice hace un momento sobre el derecho a la información, que tiene una parte que es el derecho a informar y otra que es el derecho a ser correctamente informados. Pero además les decía lo siguiente, cuando un periodista o alguien que haga periodismo puede verificar una información que va a dar, debe de verificarla antes. No basta que sea verosímil. Por ejemplo, tú tienes todo el derecho de decir mañana en tu canal, bueno, a mí Rafael Rey me pareció muy mal, no me pareció coherente en la entrevista que le hicimos el día de ayer. No correspondería a la verdad que tú dijeras como información, Rafael Rey no estuvo en la entrevista. Puedes decir que te pareció
mal, que no te respondió tus preguntas, que en tu opinión pues no estuvo bien. Está bien. Tienes todo el derecho a decir, esa es tu opinión. Pero lo que no puedes decir es algo que sería verosímil, pero que no ha sucedido. Suponte que tú me informas que en un documento que tú me enseñas o que, al que tú te refieres, dice, tú me dices, en este documento que yo tengo, dice blanco. Y el amigo tuyo o tu socio viene y me dice, en ese documento al que se refiere Cristian, no dice blanco, dice negro. Entonces yo, como periodista, haciendo periodismo, puedo informar. Resulta que Cristian Quiñe dice esto, dice que este documento, que el documento dice blanco. Y su socio, fulano de tal, dice que en ese documento se dice negro. ¿Es posible hacer eso? Sí, pero ahí no informo debidamente a la gente. ¿Por qué? Porque yo lo que debo hacer, si el documento es público, es decirle a ti y a tu socio, oye, un momentito, enséñame el documento, quiero leerlo. Y yo leo el documento y ahí me doy cuenta de quién dijo la verdad y quién dijo algo que estaba equivocado o que estaba mintiendo. Entonces yo cuando informo, digo, Cristian dice blanco, dice que el documento afirma blanco y su socio dice que el documento afirma negro. Bueno, yo, canal de televisión, periodista, yo he visto el documento y les puedo informar imparcialmente que ese documento que yo he visto y al que ellos se refieren dice tal cosa. Por lo tanto, el señor Quiñe dice la verdad, o el señor Quiñe miente, y su socio dice miente o dice la verdad, dependiendo de lo que sea. Pero las cosas que se pueden comprobar, el periodismo debe comprobarlas antes de plantear algo y de inclinarse por aquel que le merezca más simpatía o más confianza. No, señor. Lo que debe de movernos es la verdad. Y eso es lo que hay que informar a la gente. Y cuando la verdad se puede comprobar, hay que procurar comprobarla antes de dar dos versiones contradictorias. Excelente, estimado Rey. Ya que estamos con el tiempo, ya para ir es acabando, porque estamos con el tiempo, usted empieza a tomar acciones legales, ya que incluso por esta portada, el mismo Aliaga lo acusó de que usted había comprado esa portada y lo que estaban acusando. Mira, no voy a hacer ningún caso. Y me parece que López Aliaga no se refería a mí en ese caso, se estaba refiriendo a Lorenti Cuenca, que parece que Uy, es la empresa publicitaria, digamos, que trabaja con Brookfield. Entonces, mm, como que Lorenti Cuenca habría comprado eso. Yo no, primero no creo en eso, pero no se refería a mí, creo yo. Pero por otro lado, te voy a contar una cosa que la gente no sabe. Perú 21, el día anterior a esa carátula, me llamó, concretamente la periodista Patricia Quispe, para entrevistarme. Y yo me disculpé con ella, porque no quería seguir con el tema. excelente, Así que excelente, no solamente no tengo nada que ver, sino que incluso me negué a esa entrevista. Entonces dije, no, yo excelente. ya he dicho todo lo que tenía que decir, no tengo por qué decir más. Igual que empezó, que lo que te dije cuando empezó esta entrevista aquí. Y Así es. como yo me di cuenta un poquito que lo que querían era, digamos, hacer noticia con el enfrentamiento, entre comillas, justamente no quería propiciar eso. Lo mismo me Claro. pasó con Beto Ortiz. También él dijo una cosa que no es del todo correcta. Él dijo, cuando entrevistó a Rafael López Alea hace unos días, dijo que me había invitado a su programa y que yo no había querido ir. Así es. Pero no es correcto, eso no es verdad. Él no me invitó a su programa. Él me envió un mensaje grabado, que lo tengo, a decirme que quería que yo le diera una cortísima entrevista a uno de sus reporteros y que me mandara con todo para que cuando él entrevistara a Rafael López Aliaga, yo fuera, mis opiniones y lo que yo dijera fuera el eje de la entrevista. Y yo me disculpé también en mensaje grabado, me disculpé con él, le dije, mira, Beto, yo no estoy en una guerra personal, ni es nada contra la persona de Rafael López Aliaga, es un problema de legalidad de las acciones, eso es todo.
Bueno, estimado Rey, ha sido un gusto, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias y de verdad toda mi solidaridad. Y usted Ah, no la necesita, pero de todas maneras aquí le damos el apoyo.